años, si se me escucha, de 42 años, natural de Portugal. Su papá fue afectado o padecía de diabetes mellitus tipo 2. El paciente había sido diagnosticado de diabetes hace 29 años, o sea, desde los 13 años, ¿no? Entonces nosotros nos centramos en la anamnesis o en la epidemiología de la enfermedad. Es muy probable que este paciente haya sido diagnosticado de diabetes mellitus tipo 1, ¿no? 13 años, ¿no? Por la temprana edad. Tratándose inicialmente con metformina, retirada por intolerancia digestiva, sin poder documentar el uso de otros antidiabéticos orales, ¿no? Siendo precisa posteriormente la terapia de insulina, propio de la diabetes tipo 1, ¿no? Basal bolo debido al mal control metabólico, ¿no? No presentaba complicaciones agudas ni crónicas en relación con la enfermedad, o sea, estaba bien controlada. Y se asociaba además a sobrepeso en el paciente en esta época, ¿no? Desde la adolescencia con una ganancia de peso de más o menos 20 kilos en el último año. Se estaba descompensando metabólicamente. Actualmente está en tratamiento con insulina gelargina, 20 unidades cada 24 horas. Es una insulina de vida media larga, la insulina Lispro de vida media corta, 4 unidades en el desayuno, 8 unidades en la comida y 8 unidades en la cena, 3 veces al día. Y un antidiabético oral del grupo de las glitazonas, la dapaglifloxina de 10 miligramos cada 24 horas, iniciada hacia 2 meses por ganancia ponderal y deterioro metabólico. Acude al servicio de urgencias por el cuadro de dolor abdominal difuso, vómitos, deposiciones blandas sin productos patológicos. Entonces, por eso llega a la emergencia al hospital, ¿no? Por cólico abdominal, vomitando, ¿no? Con deposiciones blandas. A la exploración física, el paciente talla 1,72 m, pesa 100 kilos. Como vemos, tienes un mal control del peso, un IMC de 34 casi kilogramos por metro cuadrado. Está en una obesidad grado 2, una tensión arterial alta, la presión sistólica en 16 y la diastólica en 80, ¿no? Una frecuencia cardíaca de 120, taquicárdico, está febril, el sensor está conservado, tiene dolor abdominal generalizado y signos de irritación peritoneal. Ante la sospecha inicial de cuadro de abdomen agudo, debido al cólico abdominal y los vómitos que presentó, se solicitó una tomografía, ¿no? Tóraco abdominal que no mostró signos de patología aguda, ¿no? No había ningún proceso quirúrgico, ¿no? El proceso era clínico, ¿no? Metabólico. Se solicitaron análisis de sangre, gases arteriales y análisis de orina, cuyos resultados se recogen en las siguientes tablas. Bien, como vemos en el hemograma, para describirlo brevemente, tiene 17.1 de hemoglobina. Estos son los valores normales, están dentro del rango. Leucocitos 23.300. Los valores normales son hasta 10.200, o sea, en leucocitosis, ¿no? Con una neutrofilia, los normales de 1.500 a 7.700, tiene 20.000. Y linfocitos normales, 2.520, los normales de 1.100 a 4.500. El análisis de orina, el pH está en 5,5, lo normal está entre el rango normal. En Matías hay 2 cruces, lo normal debe ser negativo, no debe haber estos glóbulos rojos en orina. Las proteínas están positivas, esto también es patológico. En la glucosa no debe haber ningún punto de glucosa, ¿no? Entonces hay un mal control del azúcar, ¿no? Como nosotros sabemos por fisiología, la glucosa cuando pasa en sangre los 180 miligramos, empieza a pasar o a filtrarse glucosa por los nefronas. Entonces acá hay un mal control de la glucosa en sangre, quiere decir que hay una hiperglicemia permanente, ¿no? Cuerpos cetónicos, está en 4 cruces, tampoco debe haber. Normalmente nosotros sabemos que cuando la insulina pasa a la glucosa dentro de la célula, la glucosa se guarda en el hepatocito, pero cuando no sucede esto, por ejemplo, en diversas patologías como falta de producción de insulina, por ejemplo, como la diabetes mellitus tipo 1, que debe ser el caso, entonces vienen a metabolizarse las grasas. Entonces estas grasas producen cuerpos cetónicos, entonces empiezan a aparecer en orina. Beta-hidroxibutirato sobre todo, ¿no? Entonces esto no debe haber nada, entonces es patológico. Eso se da también por, repito, glucosa alta en sangre y es incapaz de entrar el azúcar en el interior de las células, ¿no? Los leucocitos no deben haber tampoco, está negativo, está en una cruz. Los nitritos negativo, ¿no? En la bioquímica, la proteína C reactiva, se dice que lo normal es de 0,3, está en 31, o sea, hay 10 veces más la producción de esta, entonces se da en procesos de fase aguda, por ejemplo, infecciones, ¿no? Procalcitonina es un reactante de fase aguda también.
Lo normal es hasta 0,5, está en 0,22, quiere decir que se saca para descartar procesos bacterianos, ¿no? Entonces está levemente elevado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que puede haber una infección bacteriana concomitante al cuadro, ¿no? La LDH, que es la lactato deshidrogenasa, está, lo normal es de 87,241 en 331, está ligeramente elevado. Esto se da en procesos, por ejemplo, de destrucción celular, ¿no? O también se da en hipoxemia, sube el LDH. Por ejemplo, los pacientes COVID grave que se han hospitalizado, por ejemplo, se les pide LDH y esto les encuentra elevado. ¿Por qué? Por la hipoxemia que se encuentra en las células del cuerpo, ¿no? En la hiperglicemia o los pacientes diabéticos sube cuando no hay un buen metabolismo del azúcar, ¿no? También, ¿no? La glucosa, como vemos, es hasta 110. El paciente tiene en 314, no está mal controlada el azúcar, ¿no? La creatinina está en 1,7, está ligeramente elevado, quiere decir que hay una falla renal aguda. El filtrado glomerular debe ser mayor de 60, está en 47,3, que quiere decir que el riñón está depurando sus productos de desecho en menos del 50%. Entonces acá tenemos una falla renal aguda moderada, ¿no? La urea es hasta 40, está en 53. Entonces, junto con la creatinina alta, me indican que el riñón no está bien funcionando. El sodio está en valores normales, 138. El potasio está en 5,6. Hipercalemia leve, ¿no? El cloro está en rangos normales, 101. El calcio está en rangos normales, pero el fósforo está en rangos altos, ¿no? Hiperfosforemia, 8,8. Como vemos, en conclusión, es un paciente con glucosa elevada, una hiperglicemia, con falla renal aguda, con un riñón alterado, ¿no? Con niveles de potasio altos, hipercalemia, y con fósforo elevado, hiperfosforemia. En los gases, aquí viene el tema del día, el pH está en 6,9, lo normal es de 7,3 a 7,45, está en 6,9, esto es una acidosis. De ahí vemos el CO2, ¿no? La presión parcial de CO2 en sangre arterial es normal de 38 a 50, 35 a 45, dicen algunos autores, está en 22, o sea, ha bajado. Entonces, y el bicarbonato está, lo normal debe ser de 23 a 27, ha bajado a 4. Entonces aquí, jóvenes, tenemos un paciente con pH bajo, una presión parcial de CO2 baja y un bicarbonato bajo, ¿verdad? Siempre cuando tenemos los tres abajo hemos dicho que el trastorno es metabólico. Y el que está alterado o está en mal estado, cuando es metabólico, es el riñón. Y eso se constata, ¿por qué? Porque la creatinina está elevada, la urea está elevada, que quiere decir que hay una falla renal. Está fallando el riñón. Y el filtrado está por debajo del 60%, que es el valor normal. Entonces, al alterarse el funcionamiento renal por la diabetes, mal controlada porque tiene un azúcar elevada de 314, entonces entra en este trastorno ácido base llamado metabólico, ¿no? Entonces, como el pH ha bajado y está en valores bajos, ya podemos darle nombre a nuestra alteración ácido base. Se llamará una acidosis metabólica. ¿Ok, jóvenes? En otros casos, por ejemplo, el pH sube y también el CO2 sube y el bicarbonato sube. En estos casos, también es metabólico el proceso, pero ya no es una acidosis, sino una alcalosis metabólica. Ya, entonces, conclusión, para que nunca nos olvidemos, cuando los trastornos, los tres, pH, CO2 y bicarbonato, bajan o suben los tres consecutivamente, el trastorno es metabólico. Y estamos hablando de una alteración renal. Siempre. Si el pH baja, acidosis, si el pH sube, una alcalosis. Por A o B, por ahí, por ejemplo, tengo otro caso de un pH bajo, pero que el CO2 y el bicarbonato suben, cambia. O sea, ya no están abajo los tres como en el rojo, arriba los tres como en el negro, sino está uno abajo y los dos arriba. Aquí ya no es metabólico, sino el trastorno es respiratorio. Y le doy nombre propio. Como el pH había bajado, le doy que este trastorno es una acidosis respiratoria. ¿Sí, jóvenes? ¿Y quién está fallando? ¿Sigue el riñón? Ya no, ya, sino el pulmón, porque es respiratorio. Jóvenes, entonces eso es como regla. Siempre en los ejercicios de ácido base hay que recordar esto. Y justo este problemita les he traído para refrescar esto, ¿no? Entonces se trata de un paciente con acidosis metabólica, ¿no? Cuando los tres bajan.
Como el pH está en 6.9, es una acidosis metabólica descompensada. Entonces, para compensarlo, el CO2, jóvenes, debe bajar para producir menos ácido, ¿no? Tú sabes que en la sangre el CO2 siempre se combina con el agua. Y por ayuda de la anhidrasa carbónica va a formar un ácido. ¿Cómo se llama ese ácido? El H2CO3, el ácido carbónico. Y esta es una sustancia ácida. Entonces, para evitar que se formen más ácidos, ácido carbónico, el CO2 debe bajar. Para bajar menos esta producción, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace el pulmón, chicos? Lo compensa. ¿Y cuál es la compensación? Lo contrario de la acidosis, que sería la alcalosis respiratoria. ¿Y qué hago? El pulmón hago que aumente la frecuencia respiratoria. Hiperventilo. ¿Y para qué hiperventilo? Para botar el CO2 en exceso. Y el CO2 empieza a bajar. Entonces, como trastorno primario sería una acidosis metabólica con alcalosis respiratoria para tratar de compensar. Pero todavía no lo hace. ¿Por qué? Porque el pH todavía no llega a 7.33. El día que llegue, el tercer, cuarto, séptimo día, a 7.3, yo puedo decir, o 7.4, que ya es una alcalosis respiratoria compensada, ¿no? Pero ahorita no. Es una acidosis metabólica versus una alcalosis respiratoria todavía descompensada, ¿no? Entonces siempre, cuando hay un trastorno metabólico, o sea, el riñón falla, primario, ¿quién va a compensar? El pulmón. Por eso se dice alcalosis respiratoria. Viceversa, si yo tengo un paciente con trastorno primario alcalosis metabólica, el que no va a compensar es el riñón con acidosis respiratoria. Al contrario. En este caso, es una alcalosis respiratoria, ¿no? Entonces, de esa manera, ambos, tanto riñón como pulmón jóvenes, se ayudan y se compensan, ¿no? También podemos resaltar, o digamos, precisar que este paciente tiene un exceso de bases, ¿no? Menos 27.4. Lo normal es de menos 2 a más 2. Entonces tiene un exceso de bases, ¿no? ¿Para qué? Para tratar de compensar la acidosis, ¿no? Si yo tengo la sangre es muy ácida, tengo muchos potenciales hidrógenos en ella, entonces el riñón empieza a producir bases. Entonces por eso el exceso de bases acá, para tratar de compensar esto. O sea, no solamente el pulmón lo ayuda, sino el mismo riñón produce más bases. ¿Y dónde se producen las bases? Por si acaso, por fisiología, en el túbulo contorneado proximal, ¿no? Como ion bicarbonato. El anion gap es de 8 a 12. El anion gap son la diferencia entre los cationes, ¿no? Que es el sodio, menos los aniones, que es el cloro más el bicarbonato. De esta formulita se saca. Lo normal de este anion gap, es de 8 a 12 su valor. ¿Cuánto es el valor aquí? Del paciente, 38.7. O sea, tiene una acidosis metabólica más alcalosis respiratoria con anion gap alto. ¿Y cuál es el ejemplo clásico, chicos, de esta descompensación, no? La diabetes mellitus tipo 1 descompensada, ¿no? Descompensada. Estos pacientes hacen este tipo de trastorno, acidosis metabólica más alcalosis respiratoria con anion gap alto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos tienen... ¿Cuál es la fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 1? Este es el hepatocito. Este es el páncreas. Entonces su páncreas no tiene células beta. Ellos nacen con déficit de células beta. Entonces estas células beta serán capaces de producir insulina a la sangre. No, la respuesta es no. Hay baja producción de insulina. Esa es la fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 1. Entonces, la glucosa que nada normalmente en la sangre, por ejemplo, me como un pan en la mañana, arroz en el almuerzo y papa en la cena. ¿Eso en qué se descompone en el tubo digestivo? En azúcar, en glucosa. Pasa a la sangre y la insulina debe pegarse acá. ¿A dónde? Vía sanguínea debe pegarse a la glucosa y llevarlo ¿a dónde? A la célula, al hepatocito. Pero, por ejemplo, yo tengo 3 glucosas y solamente una insulina. Faltan 2, ¿no? Entonces estos 2 se quedan libres. Entonces empieza la glucosa a subir en la sangre. ¿Sí?
Entonces, por eso, esa es la fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 1, ¿no? Falta de producción de insulina. Normalmente, como acabamos de explicar en la clase de fisiología, ¿qué es lo que sucede normalmente cuando la insulina se pega a la glucosa? Lo lleva de la mano, vía sanguínea. Como la insulina es una hormona de tipo proteica, aminoácidos, viene y se pega a un receptor acá, muchachos, en el hepatocito. ¿Cómo se llama? Los receptores GLUT4 o GLUT3. Ahí se pega. O sea, en otras palabras, la insulina le toca la puerta a la célula, a su receptor, la insulina. La poca que tiene, ¿no? El diabético tipo 1. ¿Y qué hace, muchachos? Lo siguiente, hace que estos se aperturen canales que ingresa la glucosa, y la glucosa viene y entra acá. ¿A dónde? Al hepatocito, a guardarse. Entonces, la hormona insulina, ¿qué hace? Guarda la glucosa de la sangre a la célula. Y lo guarda como ¿qué? Como glucógeno, ¿verdad? Y lo mantiene ahí en reserva hasta que lo necesite. Claro, el exceso de glucosa, ¿verdad? Porque el resto se va a formar parte del ciclo de Krebs para producir más ATP en todas las células del organismo. Pero siempre consumimos más, un extra. Entonces ese extra hay que guardarlo en la célula. ¿En dónde? En el hepatocito. O en los músculos. En cualquiera de las dos células, ¿no? Entonces, esta insulina, que es una hormona, repito, de 51 aminoácidos, es una proteína que actúa ¿dónde? Repito, afuera de la célula, en un receptor llamado GLUT3 verde. ¿Con qué objetivo? De aperturar canales de glucosa y ingresar a la célula. Les había dicho que cuando ingresa a la célula se activa un AMP, un segundo mensajero llamado AMP cíclico, y se realiza este proceso de unión de varias glucosas para formar este glucógeno, ¿no? Entonces, también vale la pena resaltar que aquí hay dos mensajeros, ¿no? La insulina, que es el primer mensajero, y el AMP cíclico, que es el segundo mensajero, ¿no? Esa es la fisiopatología, cómo actúa la insulina, jóvenes, en todas las células del cuerpo, ¿no? En el diabético tipo 1 hay poca insulina, ¿no? Y por lo tanto la glucosa, pues aquí se produce 3, pero si hay una sola molécula de insulina, solo guardará una glucosa, el resto queda flotando en la sangre, y por eso es que la glucosa en sangre en ellos sube. Entonces, ¿qué debemos darle? Lo que le falte. ¿Y qué le falta a estos pacientes? Insulina. Eso se les inyecta, como vimos en el caso clínico, 3 veces por día. La Lispro, que es una insulina de acción rápida, y una vez al día la otra insulina de acción larga, ¿no? Cada 24 horas. Entonces, le estamos dando lo que le falta al paciente, ¿no? Que es esta hormona llamada insulina. Pero en los últimos años, este paciente empieza a subir de peso, ¿no? O sea, a tener más grasa en el cuerpo. Entonces, ¿qué se le da? Aparte de lo que le faltaba a la insulina, se le da antidiabéticos orales, que son las glitazonas, ¿no? ¿Y qué hacen? Que hay un mal control, ¿no? Porque la glucosa sigue alta, en 3,14. Lo que pasa es que en estos pacientes, aparte de los medicamentos que usan, también hay otros tratamientos, por ejemplo, la dieta y el ejercicio. Quizás está comiendo muchos carbohidratos o no está haciendo ejercicios. Entonces eso descompensa al paciente. La terapia del diabético es triple, ¿no? Es farmacológica, fármacos, en este caso insulina, más ejercicios, más dieta. Si uno de ellos falla, el paciente empieza a descompensarse. ¿Cómo es la dieta del diabético? Mayor cantidad de proteínas y grasas, carbohidratos menos del 5%. Esa es la clave en el tratamiento del paciente. Si yo en alguno de ellos fallo, el paciente empieza a descompensarse. Esa es la principal, ¿no? La dieta, 50%. 25 los ejercicios. Tengo que hacer ejercicios de fuerza y ejercicios de aeróbicos, ¿no? Después de los 40 años en el diabético tipo 2 es importante esto porque el paciente diabético con síndrome metabólico tiene atrofia muscular, entonces hay que hacer ejercicios de fuerza y ejercicios de aeróbicos para quemar grasa. Entonces, si no hago ejercicios, empiezo a subir de peso. Y el otro 25% es el tratamiento farmacológico. Si sumamos 25 fármacos
como vemos, insulina más glitazonas, ejercicios 25% y la dieta, ¿no? Miren, 50%. Esta es la clave del tratamiento del diabético. Si no cumplimos uno de ellos, el paciente se descompensa, empieza a subir de peso. ¿Y cuál es el resultado? Que su azúcar empieza a subir en su sangre, ¿no? Empieza a haber exceso de azúcar, de glucosa. Entonces, básicamente, el paciente está fallando en alguno de ellos, ¿no? Porque nos habla que solamente consume fármacos. O sea, ¿qué parte del tratamiento está cumpliendo? Solo el 25%. Quizás no hace ejercicios y come de todo. Si él come más del 5% de carbohidratos, por ejemplo, arroz, pan, azúcar, sube de peso el paciente. Entonces falla, miren. Creo que la dieta es el más importante de esto, ¿no? 50%. ¿Qué debe consumir ellos más? Proteínas, ¿no? Grasas de buena calidad. Productos que contengan omega 3, por ejemplo, que son antiinflamatorios. La dieta es fundamental en el manejo de estos pacientes, ¿no? Bien, entonces después de explicar esto, entonces ese es el trastorno ácido-base del paciente. Vamos a resolver algunas preguntas que a continuación le hemos propuesto por acá. Entonces, ¿cuál es el trastorno ácido-base primario? Ya lo dijimos, es una acidosis metabólica. ¿Hay un trastorno base secundario? Sí, una alcalosis respiratoria. Pero que todavía no está compensando. ¿Por qué? Porque el pH del paciente todavía está en 6,9, o sea, es una descompensada. O sea, es una acidosis metabólica versus una alcalosis respiratoria descompensada. ¿Cuál es el trastorno electrolítico que tiene el paciente? Ya hemos visto por acá que tiene hipercalemia leve e hiperfosforemia. ¿Sí? Son los dos trastornos electrolíticos que hay. ¿Cuáles son los electrolitos? Sodio, potasio, cloro, calcio y fósforo. Esos son los electrolitos. ¿Es importante los electrolitos en el cuerpo? Claro. El sodio es el principal componente del extracelular o intravascular. Potasio, principal catión del intracelular. Cloro, del extracelular. Calcio, interviene en el metabolismo del transporte de hormonas, en la coagulación sanguínea, en el metabolismo de los huesos. Fósforo igual, metabolismo de huesos, etcétera, ¿no? Entonces son importantes estos electrolitos, ¿no? ¿Cuál es la osmolaridad del plasma del paciente? ¿Y por qué es importante este valor? Bien, este valor, jóvenes, se hace con una fórmula que está en los libros. La osmolaridad efectiva, como dice acá, es igual a una fórmula que es 2 veces el sodio más la glucosa entre 18. ¿Lo puedo hallar? Sí, porque tengo estos datos, ¿no? Reemplazo, acá tengo el sodio, 138, pongo 2 por 138, entre el azúcar, que es 314, entre 18. Normalmente, la osmolaridad del plasma, muchachos, es igual a 270 hasta 280 que miliosmoles por litro. Esa es la osmolaridad normal. Con eso no hay ningún problema. ¿Qué pasa cuando esta osmolaridad sube o baja? Se altera la persona, ¿no es cierto? Para el paciente, entonces vamos calculando, ¿no? Si yo divido 314 entre 18, a ver si me ayudan, que es igual, esto es igual a 17.4. Y si yo sumo con esto de acá, que es más o menos 138 por 2, 276 más 17.4, 294. Entonces, ¿qué pasa, muchachos, con la osmolaridad de este paciente? Si lo normal es 270, 280, casi 300 ha subido. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo un paciente con hiperglicemia, como el caso del paciente que tiene glucosa 314, yo tengo que proyectarme a que estas hiperglicemias pueden ser de dos tipos. Una, cetoacidosis diabética, y el otro, coma hiperosmolar. Eso está en los libros de medicina interna. ¿Sí? La osmolaridad es una diferencia. Cuando esta osmolaridad es menos de 310, es cetoacidosis diabética. Cuando esta osmolaridad es más de 310, es coma hiperosmolar. Esa es una diferencia. Otro, el azúcar, la glucosa en sangre. Cuando esta glucosa es menos de 600, es cetoacidosis diabética. Y cuando es más de 600, la glucosa en sangre es coma hiperosmolar.
¿Sí? Entonces, bajo estos dos puntos diferenciales que le he puesto, ya tengo la respuesta, ¿no? Como mi paciente tiene 3,14, está acá, ¿verdad? Como mi paciente tiene una osmolaridad de 2,94 menos de 3,10, está acá. ¿Qué trastorno tendrá? Hiperglicémico, cetoacidosis diabética. ¿Sí? Entonces es un problema sencillo. Y esto mejora su diagnóstico. ¿Por qué? También porque el paciente con cetoacidosis diabética, como dijimos, van a metabolizarse las grasas. ¿Y esas grasas a dónde van a ir? A la orina. ¿Y en la orina qué hay? Orina, cuerpos cetónicos. Positivo 4 cruces. ¿Quién tiene cuerpos cetónicos positivo 4 cruces en orina? La cetoacidosis diabética. En cambio, el coma hiperosmolar no hay. Negativo. Entonces, ¿quién tiene cuerpos cetónicos en orina? Cetoacidosis diabética. Coma hiperosmolar no hay. No existe. De jóvenes, esta es otra diferencia. Entonces, con eso nos quedamos. Es una cetoacidosis diabética. Cetoacidosis diabética. Así se llama el trastorno hiperosmolar. ¿Ya? ¿Por qué digo hiperosmolar? Porque el paciente tiene osmolaridad más de lo normal, 2,94, ¿no? Pero no pasa los 3 días para decir que es un coma hiperosmolar, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los trastornos diagnósticos de dicho paciente? Entonces, este paciente, concluimos, tiene una diabetes mellitus tipo 1, como primer diagnóstico. 2, una cetoacidosis diabética. ¿Sí? 3, una acidosis metabólica, primario, trastorno primario ácido base, más alcalosis respiratoria secundaria, con anion gap alto. Ese es su tercer diagnóstico, ¿no? ¿Y cuál es la terapia más indicada? Si es una diabetes mellitus tipo 1, su tratamiento base, hay que darle lo que le falta, ¿no? ¿Y qué le falta al paciente? Insulina. Es su tratamiento básico. Ese es el tratamiento farmacológico, ¿no? ¿Y qué también debemos ajustar? Dos elementos más, ya les dije, la dieta y los ejercicios, ¿no? Básicamente dos tipos, de fuerza y aeróbicos. Como este paciente había subido 20 kilos de peso en un mes, ¿qué hay que hacer? Ejercicios aeróbicos para bajar la grasa, ¿no? Luego de estos ejercicios debo hacer ejercicios de fuerza para aumentar masa muscular. La dieta básicamente va a estar formada por proteínas en un 50%, más 40% de grasas, más solamente 10% máximo de azúcares o hidratos de carbono. Esa es la proporción de alimentos de estos pacientes, ¿no? Con eso voy a completar 50% de dieta, 25 de insulina y 25 de ejercicios, va a compensarse el paciente en los próximos 6 meses, ¿no? Básicamente así es el tema de manejo de estos pacientes. Muy bien, hemos explicado más o menos 30 minutos. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Dudas? Doctor, disculpe, ¿Qué tal? Ujú. ¿y el fósforo inorgánico a qué se debe que esté elevado? Manuel, el fósforo se metaboliza junto con el calcio, doctor, en el intracelular. Entonces, también interviene cuando el paciente, aquí que nos decimos este gráfico, la insulina, ¿sí? Esto viene acá a pegarse a los GLUT2, se aperturan canales de glucosa y la glucosa entra, ¿verdad? Y acá tenemos el intravascular, ¿cierto? Entonces, el fósforo también se arrastra junto con la glucosa. Como no hay mucha insulina, el fósforo se queda arriba y hay hiperfosforemia, el fósforo inorgánico. Y la glucosa también queda arriba, ¿verdad? Hiperglicemia. Ya, maestro. Ese es el mecanismo por Muchas el cual gracias, el doctor. fósforo inorgánico sube en sangre. Ajá, ok.
¿Alguna otra pregunta, chicos? Entonces, eso básicamente el diagnóstico de este pacientito con esos trastornos ácido base, ¿no? Es un clásico ejemplo de un paciente con diabetes no compensada. Otro mecanismo también de que se ha descompensado el paciente es que los pacientes con diabetes tipo 1, que empezó a los 13 años, no deben usar este tipo de fármacos, ¿no? Tipo glitazonas. Se debe suspender, ¿no? Da un mal manejo el metabolismo, ¿no? Básicamente, como ya dijimos, en la diabetes tipo 1 lo que les falta es insulina, porque no, su páncreas no produce insulina. Es un trastorno genético, el abuelo lo tuvo, el bisabuelo lo tuvo, el papá lo tuvo, entonces sus células o su páncreas nace pobre en estas células beta. Entonces hay que darle lo que le falta, básicamente es insulina, tanto la gelargina como la lispro, ajustar la dosis. Otro mecanismo sería aumentarle a 8 en el desayuno, a 10 en el almuerzo y 8 en la cena. Con eso debe bajar la glucosa, ¿no? Ajustar las dosis, ¿no? Y suspender las glitazonas. Este paciente entró en cetosis diabética por uso de glitazonas, ¿no? En este caso clínico. Suspender y solamente usar insulina, ¿no? Mm, Doctor, sí, maestro. tenía una duda porque cuando, cuando hice el cálculo para ver si el trastorno secundario, bueno, o sea, de primeras me salió que era acidosis metabólica, pero cuando hice Claro. el cálculo para el secundario, me salió que estaba compensado. No sé si podría poder explicarlo cómo salía Claro, a ver, por favor. claro. Aquí, chicos, en el AGA, vamos a borrar esta parte. Cuando decimos que es compensado, Manuel, o descompensado, ¿no? Lo normal, como dije y expliqué, chicos, este CO2, pues, en la sangre se une al agua, ¿no? Por ayuda de la anhidrasa carbónica, y voy a formar un ácido, Manuel, el ácido carbónico. Entonces, si yo tengo más CO2, voy a formar más ácido carbónico. Entonces va a haber más acidosis, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace mi pulmón? Tiene la capacidad de botar CO2, ¿verdad? ¿Cómo? Hiperventilando. Yo al hiperventilar saco CO2 por la expiración. Entonces, de esa manera el pulmón lo ayuda al riñón. Entonces, ¿en qué entra el paciente? En alcalosis respiratoria. Lo normal del CO2 es de 35 a 45, de 38 mínimo y 50 máximo. Ha bajado casi 16 puntos, ¿no? A 22.8, ¿no? Entonces, lo que tú dices está bien, Manuel, está compensándolo el pulmón. O sea, está hiperventilando. La fisiopatología que te he explicado acá. Eso has leído vos. Pero ¿cuándo lo va a compensar 100%, Manuel? Cuando, por ejemplo, este paciente lo acabo de ver en el segundo día de tratamiento. Con insulina, con ion bicarbonato, le inyecto en la vena y mejora, ¿no? Pero ya en el 15º día de tratamiento, el paciente en el hospital, ya le encuentro con pH 7.3, 35 por decir. Ahí recién digo que está compensado 100%. ¿Me dejo entender? Cuando ya el pH va a su valor normal. Pero ahorita todavía no, porque está en 6,9, mira, está en menos de 7. O sea, es una acidosis metabólica, pH bajo, CO2 bajo, bicarbonato bajo, con alcalosis respiratoria, porque ha bajado, ¿no? El CO2 está en 22, que trata de compensarlo, pero todavía no lo logra, porque todavía el pH está en 6.9. Por eso. Ah, ya me quedó más claro. Muchas gracias, doctor. Ok, Manuel. Listo, chicos. ¿Alguna otra duda, muchachos? Por aquí en el chat me dan una pregunta, dice, a ver. Dice, doctor, buenas noches, acidemia y alcalemia es lo mismo, claro. Sí, prácticamente nosotros en la alimentación, por ejemplo, rica en carnes, cuando se absorbe en el tubo digestivo, pasa a la sangre, ¿no?
A ese proceso se llama acidemia, ¿no? O cuando comemos verduras. Las verduras se absorben en el estómago, en el delgado y pasan a la sangre. Eso se llama alcalemia. Depende de los alimentos que consumamos, ¿no? Entonces, o cuando el CO2 se combina con el agua, ¿no? Producimos ácido carbónico, eso se llama acidemia. Pero cuando esos iones, hidrogeniones han entrado en la sangre y el pH lo va bajando, eso se llama acidosis. Son temas de absorción y resultado, ¿no? De interpretación de conceptos, ¿ya, chicos? Ah, sí, sí, Flores, yo sí, Flores, claro, y lo que yo dije, la pregunta era, maestro, era osmolaridad efectiva. Cuando tú leas el libro de Guyton, o el libro de fisiopatología de Gano, la osmolaridad efectiva no considera al Bohm, ni al nitrógeno. La osmolaridad total sí la considera, pero la efectiva no. En los hospitales, cuando rotamos con los internos, les enseñamos que solo consideren la osmolaridad efectiva, que es 2 veces el sodio más la glucosa sobre 18. ¿Ya, maestro? El boom no incide mucho, no sube ni baja tanto, porque es boom entre 4.5, si no me equivoco, y altera 0.1, 0.2. O sea, menos del 1%. La osmolaridad efectiva basta con eso, solamente es el 99%. Flores, exacto, así es. Solamente usamos la osmolaridad efectiva, así es, maestro. No lo varía mucho, menos del 1%. Ok. Pero también deben saber lo que la osmolaridad total es 2 veces el sodio más la glucosa entre 18 más boom entre 4.5, ¿no? Doctor, buenas tardes. Hola, maestro, ¿qué tal? Sí. Al regularizarse su glucosa, ¿el paciente, el nivel de urea también bajaría o no? Es un tratamiento, te cuento eh, multidisciplinario, ¿no? Medicina interna regula la insulina, regula la glucosa, va bajando, ¿no? Con bombas de insulina que nosotros ponemos de acción corta, va bajando a las 2 horas a 200, a las 6 horas a 100. Y como este proceso de hiperosmolaridad, muchachos, hace que el riñón, como se dice, el paciente entra en poliuria, o sea, orina bastante por esta hiperosmolaridad. Como yo expliqué hoy día en la clase de fisiología, la hiperosmolaridad hace que la antidiurética empiece a salir de la nefrona y el paciente orina bastante. Por eso que ellos vienen con poliuria, polidipsia, polifagia. Se orinan bastante. Entonces llegan deshidratados. ¿Me entiendes? ¿Me entiende, maestro? Entonces al llegar deshidratados, ¿quién sufre? El riñón. Y empieza a trepar la creatinina y empieza a trepar la urea. ¿Cómo mejoramos eso? Hidratando con soluciones isotónicas. ¿Por qué? Porque el sodio está en valores normales, mira. Entonces yo le doy cloruro de sodio al 9% y esto no a las 6 a 8 horas, sino a las 24 o 48 horas empieza a bajar. Unos 6, la urea en 50, a las 72 horas 1,4, 45, y a los tercer día ya está en 1,4 y la urea en 40. Demora un poco más. Ajá. Ya, doctor, gracias. Hidratándolo más al paciente. Listo, maestro. De a pocos, ¿no? Pero sí, la glucosa lo bajamos en 6 horas. Pero la urea creatinina sí necesitamos un poco más de tiempo, no sé, 3, 4 días. Por la deshidratación que hay, ¿no? Porque el paciente llega con poliuria, llega deshidratado, llega orinando 10, 20 veces más, ¿no? De lo normal. Por la hiperosmolaridad que te acabo de demostrar que sucede, ¿no? 290, 300 casi. Claro. Así de maestro. Ya, doctor, gracias. Ok. Listo, chicos, ¿alguna otra duda? Bien, creo que ya no hay ninguna otra duda, ha quedado todo claro. Entonces, agradecemos al doctor Robinson León por haber realizado y explicado el presente caso clínico, el cual ha sido totalmente entendible y bueno, también ha sido muy interesante la parte, entender cada uno de los datos presentados, ¿no? Entonces esperamos, doctor, contar nuevamente con su participación en próximas ponencias. Nuevamente, muchas gracias. Y también gracias a ustedes, chicos, por su tiempo y por quedarse hasta el final del desarrollo del caso clínico. Ahorita se les va a pasar el link de asistencia y sus certificados se les estarán entregando
a una semana tardar, ¿ok? Muchas gracias a todos. Listo, doctores. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes, doctor. Cuídese.